Cuando tenía 19 años, conseguí un trabajo a través de Craigslist como agente de recuperación de vehículos. Si alguien no estaba haciendo los pagos de su coche, el proveedor del préstamo me pagaba para recuperar su automóvil. Era un trabajo mayormente honesto, pero a veces implicaba allanamientos y yo no era lo suficientemente mayor como para obtener una licencia de recuperador. Pero estaba desesperadamente quebrado, y los tipos blancos que eran dueños de la empresa necesitaban a alguien que hablara español y no se destacara demasiado en un barrio minoritario. Así que desde las 10 p.m. hasta las 10 a.m., de lunes a viernes, recuperaba autos con un compañero, a cambio de una comisión en efectivo. A lo largo de mi carrera como recuperador, mi compañero y yo nos encontramos en algunas situaciones peligrosas, pero hubo una en particular que siempre me viene a la mente cada vez que alguien pregunta cuál fue la cosa más loca que me sucedió cuando era un recuperador de autos. Así es como respondería. Era alrededor de la 1 a.m., en un vecindario especialmente malo. Era un día de la semana, normalmente habría bastante actividad en este momento. A los adictos locales a las drogas les encantaba pasar el rato y mirar cómo nos llevábamos los autos de la gente. A veces intentaban hablar con nosotros, lo que era bastante irritante. A veces montaban un escándalo tratando de advertirle a la persona que le estábamos llevando su auto, lo que era desesperante. Pero esa noche fue inusual. No había nadie alrededor. Estaba muerto de silencio. No había ladridos de perros, ni maullidos de gatos, ni sonidos de tráfico o viento soplando por la calle, ni basureros retumbando, ni timbres en las cercas, ni siquiera grillos, solo silencio. Ni siquiera era realmente inquietante o aterrador. La mejor manera de describirlo era solo tenso. Se podía sentir una tensión casi enojada en la atmósfera. Las luces naranjas de las farolas estaban todas lejos de los condominios a los que estábamos enviados a mirar. Esto hacía que el área que rodeaba los condominios fuera especialmente oscura. Aún así, pude ver que el auto que queríamos no estaba en ninguna parte. Decidimos estacionar nuestro camión justo frente al condominio específico en nuestra lista de recorridos, manteniéndolo lo más cerca posible. Caminamos silenciosamente hacia la oscuridad del vestíbulo. Toqué la puerta principal mientras mi compañero vigilaba alrededor del edificio por cualquier movimiento. Sin respuesta y unos minutos más de oscuridad y silencio, estaba listo para dejar una tarjeta de contacto y marcharme, hasta que mi compañero susurró: «Oye, hay una luz encendida adentro». Seguí su voz hacia un lado del edificio, donde a través de un hueco en las persianas verticales baratas, se podían ver las luces encendidas en la sala principal del condominio. Miré un poco más de cerca, y vi que la habitación estaba completamente vacía, sin muebles, nada dentro, excepto una jarra llena de Sunny D que estaba justo en el centro de la habitación. Observé atentamente cualquier movimiento. Pronto capté la sombra de un perro de tamaño mediano saltando por el suelo contra la ventana, y vi cómo la persiana se movía de un lado a otro. Estaba a punto de ir a golpear la puerta nuevamente cuando mi compañero salió corriendo en pánico de regreso al camión. Sentí que corría antes de que pudiera decir algo, y lo seguí. Saltó al asiento del conductor y arrancó el motor lo más rápido que pudo. Agarré la escopeta a su lado, puso el camión en marcha y se fue apresuradamente. Mi corazón latía con fuerza. No estaba realmente asustado, solo sorprendido y confundido. Su rostro estaba pálido como el papel. Podía ver gotas de sudor que caían de su frente. Tal vez de correr, tal vez de miedo, pero tal vez de ambos. Estaba conduciendo muy rápido. Podía decir que estaba tratando de recuperar el aliento. Le pregunté lo más calmadamente posible qué había pasado. Me miró como si le hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. ¿No viste a ese tipo? ¿Qué tipo? El tipo en la ventana. No, todo lo que vi fue un perro. No era un perro. Ahora estaba realmente confundido. ¿Qué estaba haciendo? Mi compañero estaba completamente frustrado y gritaba: «¿No viste a ese tipo?». Ahora estaba empezando a calmarse. No, todo lo que vi fue el Sunny D en el piso y pensé que había un perro corriendo por la ventana. Eso era la verdad también. Por alguna razón pensé que era un perro. Tal vez la privación del sueño me estaba afectando. De ninguna manera, amigo. Eso era seguramente un tipo. Vi un poco más de todo, estaba comenzando a calmarse. No recuerdo qué pasó después de eso. Probablemente terminamos nuestro turno y nos fuimos a casa. Seguí recuperando autos durante quizás otro año antes de hacer un cambio de carrera muy necesario.
Pero nada se me queda en la mente de esos días como el terror en la cara de mi compañero cuando me contó lo que pasó. No fue la noche de recuperación más llena de acción que haya tenido, pero fue definitivamente la historia más loca. La historia que voy a contarte me sucedió a mí y a mi equipo durante un ejercicio de entrenamiento en búsqueda y rescate en un bosque profundo de Pensilvania en 1991. Oficialmente me convertí en un oficial de SAR cuando estaba en la cima de mi clase, pasando todos los exámenes para los protocolos de SAR. Mi primera misión fue IR con mi equipo a un denso bosque en Pensilvania para un entrenamiento de SAR. Era un ejercicio de supervivencia de 2 días. Preparamos todo el equipo que necesitábamos para la misión, incluidos sistemas de comunicación, equipo de escalada, ropa abrigada y todo lo demás, incluida comida y agua, por supuesto. Fuimos transportados en helicóptero rumbo a Pensilvania. El capitán Macmillan nos recordó rápidamente que esto era solo un ejercicio de entrenamiento. Cuando llegamos al denso bosque de Pensilvania, aterrizamos en un campo abierto que marcaba la zona de aterrizaje, LC, donde comenzaba y terminaba el ejercicio de entrenamiento. Marcamos el campo para nuestra LC con cinta amarilla que rodeaba toda el área. Luego, todos nos dirigimos al bosque para nuestro entrenamiento. Encontramos el lugar perfecto para nuestro campamento a solo 4 kilómetros de distancia de la LC. Era mejor quedarse cerca que demasiado lejos. Mientras desempacábamos nuestro equipo y preparábamos nuestros equipos, encendimos una fogata y nos relajamos mientras cocinábamos nuestra comida. Después de eso, todos fuimos a nuestras tiendas de campaña y dormimos para nuestro entrenamiento al día siguiente. Temprano en la mañana, el capitán Macmillan se despertó y salió para asegurar el área, monitoreando todos los lugares circundantes. Habíamos colocado un maniquí de entrenamiento en la copa de un árbol y dejamos pistas por todo el bosque. Alrededor de las 6 a.m., el capitán Macmillan despertó a todos. Nos preparó para el desayuno antes de que comenzara el entrenamiento. Explicó que el primer ejercicio de entrenamiento era encontrar a una persona desaparecida en el bosque a quien había escondido antes. Nuestro capitán nos dividió en 2 grupos. Las reglas eran simples. El equipo que encontrara primero a la persona desaparecida tendría un viaje gratis y el resto del día libre, mientras que el equipo que no encontrara a la persona desaparecida sería castigado. Tendríamos hasta las 6 p.m., con un tiempo de búsqueda estimado de 10 horas después de que se reportara a la persona como desaparecida. El entrenamiento comenzó a las 8 a.m. alrededor de las 4 p.m. Tanto mi equipo como el otro equipo regresaron al campamento base logrando encontrar a la persona desaparecida. Regresamos riendo y felices. El capitán Macmillan estaba intrigado y emocionado de escuchar cómo habíamos logrado encontrar a la persona desaparecida trabajando juntos. A medida que el día llegaba a su fin, todos nos relajamos y hablamos hasta que todos se cansaron y se fueron a dormir. El segundo día llegó. El enfoque del día estaría en las habilidades de entrenamiento más básicas para un oficial de búsqueda y rescate: primeros auxilios, navegación y supervivencia. Temprano en la mañana, a las 3 a.m., el capitán Macmillan despertó a todos. Nos recordó que era el último día y quería probar si éramos capaces de realizar el entrenamiento más básico de SAR. Nos vendó los ojos a todos, nos llevó al bosque y unas 2 horas después, llegamos a algún lugar y nos permitió quitarnos la venda. Nos dijo que usáramos nuestras habilidades para encontrar la LZ. Dijo que no nos dejó pistas para encontrar el camino de regreso. El capitán Macmillan rió y dijo: «El helicóptero estará aquí a las 8 p.m. Yo señalaré al helicóptero con humo amarillo y espero verlos de regreso en la LZ». Luego se fue. Todos quedamos sorprendidos, pero esto era parte del entrenamiento. Teníamos que encontrar la LC antes de que llegara el helicóptero. Trabajamos como equipo tratando de averiguar dónde estaría ubicada la LC desde aquí, confiando solo en las habilidades que nos habían enseñado. Todo lo que recordaba era que la LC probablemente estaba ubicada al noroeste. Después de eso, todos nos dirigimos en la misma dirección que había tomado el capitán Macmillan. Habían pasado 3 horas y no habíamos encontrado la LZ, pero no habíamos perdido la esperanza. Mientras viajábamos, nos encontramos con una pequeña pendiente rocosa. La brújula mostraba que nos dirigíamos hacia el noroeste y teníamos que escalar esta pendiente, lo cual era extraño porque cuando el capitán Macmillan nos vendó los ojos, no habíamos escalado ni descendido de una pendiente en absoluto. Sin embargo,
Continuamos escalando la pendiente hasta que una cuerda se rompió. Esto hizo que uno de mis compañeros de equipo cayera, rompiéndose el pie. Nos apresuramos hacia él, ofreciéndole primeros auxilios para detener el sangrado. Tuvimos que ponerle cuidadosamente el pie en su lugar nuevamente. Todos estábamos horrorizados, pero esto era parte del entrenamiento. No podíamos dejar a nadie atrás. Trabajamos juntos usando una camilla para llevar a nuestro compañero de equipo herido, y nos llevó mucho más tiempo superar la pendiente debido a la lesión del compañero. Pero lo logramos. Eran las 6 p.m., nos quedaban 2 horas antes de que llegara el helicóptero a la LZ. Caminamos por el bosque asegurando y monitoreando todas las áreas circundantes. Uno de mis compañeros de equipo notó algo en la distancia. Les dijo a todos que se detuvieran, y mientras señalaba, todos miramos en la dirección que indicaba. No sabíamos qué era, pero lo que parecía para mí era algo parado en 2 patas con cuernos parecidos a los de un ciervo en la parte superior de su cabeza. Esa cosa era enorme. Desde la distancia, apenas podíamos distinguir sus ojos, y lo que vimos nos asustó mucho. Sus ojos eran rojos y nos miraban de vuelta. Salimos corriendo llevando a nuestro compañero herido. Después de correr, no pudimos evitar sentir que nos estaban siguiendo. Aceleramos el paso y eventualmente escuchamos el helicóptero pasar por encima, y supimos que estábamos cerca de la LZ. Vimos humo amarillo en el aire y supimos que el capitán Macmillan estaba cerca. Cuando llegamos, él estaba esperándonos allí con el helicóptero descendiendo hacia la LZ. Mientras subíamos al helicóptero y ascendíamos, miré hacia abajo para ver si esa cosa nos seguía, y les juro que vi una figura similar emergiendo del bosque, parada en el campo y mirándonos con sus brillantes ojos rojos mientras volábamos lejos. Cuando llegamos a la sede de SAR, explicamos al capitán Macmillan lo que había sucedido desde que se fue. Sin embargo, omitimos lo que vimos, esa cosa que posiblemente nos persiguió a través del bosque ese día. Ni siquiera sabemos qué era. Todo lo que sabemos es que hay algo extraño y espeluznante en los bosques de Pensilvania. A lo largo de mi carrera como enfermera, he tenido mi parte de experiencias aterradoras, intensas e incluso inexplicables. He trabajado en oncología, medicina general, residencias de ancianos y hospicios, y con cada especialidad vienen sus propias alegrías y desafíos únicos. Mi experiencia más aterradora ocurrió en mi primer trabajo en el cuidado de la salud en atención domiciliaria. Antes de ser enfermera registrada, trabajaba como asistente de salud en el hogar. Mi agencia me enviaba a diferentes casas para ayudar a los residentes ancianos con cosas como bañarse, vestirse, ir al baño, preparar alimentos, limpiar y otras actividades de la vida diaria. Disfrutaba mucho de ello. Por lo general tenía buenas relaciones con mis clientes y sus familias, pero luego conocí a Ruth. Ruth era una anciana de unos 70 años. Tenía una capacidad extremadamente limitada para vivir sola, debido a sus numerosas heridas en las extremidades inferiores, y su gran tamaño superaba los 182 kilos, y apenas podía caminar por su pequeña casa de estilo bungalow, lo que hacía necesario un ayudante de salud en el hogar las 24 horas. Además, era monumentalmente desagradable. Cuando las cosas no salían exactamente como quería, tenía la tendencia a gritar y armar un berrinche enojado con quien estuviera cerca. Para darte una idea de cómo era estar en esa casa con su actitud abismal, te contaré que una vez llamó a un reparador de refrigeradores porque los cubitos de hielo en su congelador se pegaban entre sí en un gran contenedor donde los guardaba. Traté de explicarle que a veces los cubitos de hielo hacían eso cuando los sacabas de sus bandejas y los juntabas, pero ella insistió en que el congelador debía estar roto. Cuando el reparador de refrigeradores muy amable llegó y rápidamente no encontró nada mal, lo echó de la casa enojada con palabras muy duras. Lo acompañé rápidamente afuera para disculparme por el comportamiento de Ruth. Él fue muy amable al respecto, diciéndome que no me preocupara. Cuando regresé adentro, Ruth estaba parada en la sala de estar mirándome fijamente. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió. Traté de explicar que solo lo estaba acompañando afuera, pero ella me interrumpió para comenzar una diatriba sobre cómo nunca debería hablar con nadie sin que ella estuviera cerca, que nunca debería dejar entrar a nadie más en la casa. Siguió y siguió hasta que violentamente echó el cerrojo de la puerta y el pestillo. 8 años después,
Todavía pienso en ese día cada vez que saco cubitos de hielo de una bandeja. Mi gerente en la agencia comenzó a asignarme varios turnos a la semana en la casa de Ruth, luego más y más, hasta que finalmente yo era su única ayudante. La agencia se quedó sin opciones, ya que o las ayudantes que trabajaban con ella renunciaban o Ruth se enfadaba y las despedía. Siendo una persona naturalmente alegre y un poco pasiva, yo era la única que le agradaba a Ruth, así que la ayudaba incluso durante sus interminables solicitudes y a veces su abuso verbal, de 7 a.m. a 7 p.m. Entre cuidados, ella se sentaba en su sillón reclinable en el salón con su gato, y yo me sentaba en el sofá de la sala de estar al alcance del oído hasta que ella necesitaba algo. Fue durante uno de esos momentos intermedios en esa terrible y enojada casa que experimenté algo que nunca olvidaré. Mientras estaba sentada en el sofá viendo la televisión, comencé a quedarme dormida un poco. Era pleno día y, aunque Ruth probablemente también estaba dormida, sabía que debía tratar de mantenerme despierta ya que aún estaba de guardia. Sin embargo, el sofá era cómodo y los sonidos de la televisión me estaban adormeciendo. De repente me desperté de golpe. Al principio me sentí avergonzada por haberme quedado dormida en el trabajo, pero pronto me di cuenta de que tenía problemas mucho mayores. Intenté sentarme, pero mi cuerpo no me escuchaba. Estaba paralizada en el sofá. Intenté levantarme de nuevo, pero en vano. Desesperadamente traté de mover mis piernas, mover mis dedos de los pies, mis dedos, cualquier cosa, pero una vez más no pasó nada. Me sentí pesada, atrapada, como si no pudiera respirar. Comencé a entrar en pánico. Miré a mi alrededor, viendo la puerta principal a mi derecha, los muebles en la habitación, la puerta hacia el salón, los dormitorios a mi izquierda. Todo era igual que antes de quedarme dormida. Era como si no hubiera pasado el tiempo y de repente estuviera paralizada. En ese momento, noté al viejo gato de Ruth acercándose a mí. Sin previo aviso comenzó a arañarme frenéticamente la cabeza y la cara con sus garras, clavándose y rasgando mi cabello y mis ojos. Horrorizada, intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mis labios. Durante lo que parecieron edades, yací allí congelada, incapaz de respirar, incapaz de gritar, incapaz de quitarme este gato sediento de sangre de encima. De repente me incorporé de un salto. Lo primero que hice fue aspirar una gran bocanada de aire. Tomé algunas respiraciones profundas e intenté procesar lo que acababa de suceder. Miré detrás de mí y el gato no estaba en ninguna parte. De hecho, estaba echado en la habitación de al lado, durmiendo junto a Ruth, que también estaba durmiendo. Moví mis brazos y luego mis piernas, nunca más agradecida de poder hacerlo. Toqué mi cara y mi cabello, sin encontrar ningún rasguño en absoluto. ¿Había soñado todo eso? Seguramente no. Mis sueños nunca habían sido tan vívidos y dolorosos. Recordaba cada detalle de esa casa durante el encuentro en orden perfecto. La disposición, los muebles, la hora del día, todo era igual. Después de calmarme un poco, racionalicé todo como un sueño loco e intenté quitarle importancia y seguir con mi día. Podría haber vivido el resto de mi vida pensando que fue un sueño si no me hubiera vuelto a suceder. Un par de semanas después de un día especialmente contencioso con Ruth, estaba sentada en la sala de estar de nuevo cuando mis ojos comenzaron a sentirse pesados. Luché contra el sueño por un corto tiempo hasta que finalmente me rendí a una siesta rápida. Al menos eso me dije a mí misma. Al igual que la última vez, de repente me desperté para encontrarme paralizada, congelada en el lugar en ese sofá. Moví todos mis dedos y dedos de los pies, tratando desesperadamente de salir de eso como la primera vez, pero no pasó nada. No podía respirar, no podía moverme, no podía gritar. Estaba aterrorizada. La habitación parecía oscurecerse y mis ojos vagaban salvajemente por la habitación, temerosos de la inminente aparición del gato. De reojo vi la puerta principal comenzando a crujir abierta. Sabía a ciencia cierta que había estado cerrada con llave, y con el cerrojo echado desde Ruth era muy estricta con este tipo de cosas. Miré alarmada mientras una figura oscura y sombría entraba en la sala de estar, y parecía flotar en cámara lenta por el suelo. Esta figura no tenía rasgos distinguibles, pero daba la vaga impresión de ser un hombre alto, tal vez con sombrero, quizás incluso con un largo abrigo, aunque fuera un brillante mediodía de verano. La figura parecía traer consigo una oscuridad que hacía difícil ver y aún más aterrador.
Miré impotente mientras la sombra se movía lentamente por la habitación desde la puerta principal, pasando por el extremo del sofá, a través de la puerta a la izquierda, hacia los dormitorios. Todo el tiempo, mi cuerpo entero me gritaba que hiciera algo, que me levantara, que gritara cualquier cosa, pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí, paralizada por el miedo. Milagrosamente un pensamiento vino a mi mente y exclamé: «Jesús, ayúdame». De inmediato pude moverme de nuevo. Me levanté y, convencida de que alguien había entrado a la casa, comencé a buscar en las habitaciones la figura que había visto. No encontré a nadie, y cuando revisé la puerta principal, estaba cerrada con llave y con el cerrojo echado, tal como la había dejado. Nuevamente me dije a mí misma que todo fue solo una pesadilla, y prometí nunca más quedarme dormida en el trabajo. Y así lo he hecho. En años posteriores investigué mi experiencia, y creo que podría haber tenido algún tipo de parálisis del sueño. He tenido algunas instancias más desde entonces, de despertar repentinamente sin poder moverme o hablar, pero nunca he alucinado ni visto nada sobrenatural durante esos momentos. Quizás lo que vi en la casa de Ruth fue simplemente una alucinación, un producto de mi mente bajo el dominio de la parálisis del sueño, o tal vez la ira y la amargura de esa mujer atrajeron alguna especie de energía oscura para atormentar a sus ocupantes. Es posible que nunca sepa qué sucedió realmente esos años atrás, pero ciertamente nunca lo olvidaré. Trabajé en un sitio de historia viviente desde 2014 hasta 2019. Algo que debes saber históricamente es que en 1656, los colonos españoles construyeron un asentamiento en lo que ahora es mi ciudad natal. Era una misión católica dirigida por frailes franciscanos y existió hasta 1703, cuando las tropas inglesas expulsaron a los apalaches nativos y a los españoles del área. A finales de la década de 1980 y la década de 1990, el sitio fue excavado y se construyó un museo con edificios recreados de la era de la misión. Esto incluía un fuerte militar, una casa tradicional de los apalaches, una vivienda española y, por supuesto, una iglesia. Trabajé allí como intérprete de museo, lo que significaba que recorría el sitio vestida con atuendos de la era de 1703, corsé, falda larga, enaguas, etc. Hablaba con los visitantes, daba talleres, lideraba grupos escolares y educaba a la gente sobre el sitio y las personas que alguna vez vivieron allí. Una de mis tareas, junto con mis colegas, era cerrar el sitio. Varios de los edificios tienen mecanismos de bloqueo de hierro tradicionales y puertas pesadas, por lo que puede ser una tarea delicada cerrar todo por la noche. Un día me tocó cerrar la iglesia porque ese día estábamos escasos de personal. La iglesia siempre me llenaba de un sentido de precaución porque, según las antiguas tradiciones católicas, cuando alguien moría, lo enterraban bajo el suelo de la iglesia, lo que se decía que les permitía estar más cerca de Dios. Más de 300 almas están enterradas bajo ese polvoriento suelo de arcilla roja. Siempre intentaba rodear esa área en particular al cerrar la iglesia. Para cerrarla, tienes que cerrar las 4 puertas laterales, las 2 pesadas puertas de ciprés con hierro en la parte delantera, caminar por la iglesia hasta el frente, pasar sobre la barandilla del altar y salir por una entrada de servicio a través de una sala trasera. Acababa de cerrar las puertas y había empezado a caminar hacia adelante cuando escuché algo. Sonaba como pies corriendo por encima de mi cabeza en el coro. Esto sería imposible porque el coro está a más de un piso de altura y solo se puede acceder por una escalera, sin mencionar que la iglesia estaba vacía. Siempre lo verificamos. Pensé que en el peor de los casos estaba escuchando ardillas. Siempre eran las malditas ardillas. Seguí caminando solo para escuchar los pasos nuevamente, pero esta vez sonaban como si estuvieran corriendo sobre el suelo de tierra a ambos lados de mí, ya que hace un sonido distintivo y polvoriento cuando te mueves sobre él. Me detuve y miré a mi alrededor pensando que había algún tipo de animal dentro de la iglesia. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa de niño justo en mi oído. Y no era la risa alegre que podrías esperar. Era burlona, maliciosa y aterradora de la manera más alegre posible. Me marché, y la risa se hizo más fuerte. Parecía llenar todo el edificio junto con un fuerte olor a incienso sagrado, utilizado para la misa. Mientras levantaba la pierna sobre algo,
Algo agarró el dobladillo de mi vestido y tiró de él 2 veces con fuerza. Sentí como si manos pequeñas estuvieran tirando de mi falda, como cuando un niño intenta llamar tu atención. Grité con la misma voz que usaba para los niños malcriados en las excursiones escolares. «¡Basta de esto!». Entonces todo se detuvo. El olor, los pasos, la risa, todo se detuvo. Salí de la iglesia tambaleándome de vuelta a nuestro edificio principal. Un colega me dijo que todos habían experimentado algo inusual en el sitio. Desde el golpeteo de botas en el fuerte hasta los sonidos de gritos en la iglesia, e incluso el olor a cocina del monasterio. Desde entonces, siempre dejé las puertas laterales abiertas para que siempre hubiera luz en la iglesia, y cerraba esas puertas desde afuera una vez que había cerrado la entrada de servicio. También investigué un poco, asegurándome de dejar pequeñas ofrendas para los muertos, por lo general romero y flores frescas, y para los niños en la iglesia dejaba muñecas de mazorca de maíz y canicas, con la esperanza de que encuentren esto más divertido que asustar a los visitantes e intérpretes. Esta historia, curiosamente, me la contaron en la sala de descanso de mi lugar de trabajo. Tengo muchas historias a lo largo de mi vida, desde encuentros con las hadas hasta caminantes de carne. Mi familia ha tenido encuentros mucho antes de que yo naciera, y creo que continuarán por generaciones. Sin embargo, hoy voy a comenzar con un encuentro que una amiga me contó. Por su privacidad, la llamaré Juliana. Nos sentamos en la sala de descanso para almorzar un día, y le mencioné que no pude dormir la noche anterior porque había escuchado algo corriendo en mi patio últimamente por las noches. Estaba empezando a ser molesto. Mencioné que creía que era un caminante de carne, y ella preguntó cómo sabía que era un skinwalker. Le lancé una mirada preguntándole cómo sabía que estaba hablando de eso. «Bueno, vi uno cuando vivía en Arizona», dijo. Dejé mi cheesesteak de Filadelfia a un lado inclinándome y diciendo, «Oh, esto tengo que escucharlo». Ella accedió y comenzó a contarme su historia mientras comíamos. Cuando tenía 21 años vivía en Arizona con mi papá. Mi madrastra tenía estos 2 perros pequeños, mezclas de chihuahua, ya sabes, el tipo molesto y ladrador. Asentí mencionando que mi tía tenía un chihuahua llamado Tinkerbell y que el pequeño demonio estaba a punto de cumplir 18. Juliana dio un sorbo a su bebida y continuó. Sí, ya sabes, pequeñas cosas y ladradoras que siempre escapaban del patio cuando tenían la oportunidad. Vivíamos en un área con un claro que conducía a un bosque, y por supuesto los perros se escaparon de nuevo. Estaba en el patio ayudando a mi madrastra a buscarlos cuando de repente vi movimiento en el borde del bosque. Mientras mi madrastra llamaba a los perros, fui a ver qué era. Vi esta criatura gris deslizándose por el claro en el bosque, moviéndose de un lado a otro de manera serpentiforme. Estaba cerca del suelo. Levanté un dedo preguntando si tenía la forma humana delgada o la de un cráneo de ciervo. Ninguna de esas, respondió. Se parecía a un galgo o un whippet, pero estaba todo mal. El sol se estaba poniendo, así que no tuve una buena vista de él, pero definitivamente parecía un perro muy estropeado. Excepto que los perros no te acechan de esa manera. Asentí de nuevo, señalando que si fuera un whippet o un galgo, sería una mascota y no estaría cazando a alguien. Sí, así que veo a este perro de aspecto sarnoso. Es demasiado largo, cerca del suelo, acechando hacia nosotros. Los perros de mi madrastra no están en ninguna parte y ella ni siquiera lo ve venir. Todavía está buscando a sus perros. Me giro hacia la casa y le digo que corra. Al principio no quería escucharme, hasta que señalé la criatura acercándose, asegurándole que explicaría después. Rápidamente regresamos al patio y a la casa mientras la veía acercarse más. Cerramos las puertas y nos quedamos adentro el resto de la noche. No parecía seguirnos. Por suerte para mi madrastra, los vecinos encontraron a sus perros a unas cuantas casas de distancia a la mañana siguiente. Comenté que definitivamente no sonaba como si fuera un perro. Terminamos nuestra comida y eché un vistazo al reloj para informarle que, lamentablemente, tendría que compartir mi propio encuentro en otro momento. Lamentablemente, esa sería la última vez que vi a Juliana. Dejó la empresa antes de que tuviéramos otra sesión de almuerzo espeluznante. No es un encuentro muy largo o incluso aterrador, pero fue un encuentro de una de las pocas personas que he conocido que ha vivido una vida tan extraña como la mía. Si estás escuchando, Jane, gracias por contarme tu historia.
Desde que era pequeña he sido sensible a lo paranormal. Mi mamá me contó que cuando tenía 7 años, tuve un encuentro extraño. Íbamos de regreso a casa después de una fiesta de Año Nuevo en la casa de mi tío. Mi mamá dijo que no me comportaba normalmente. Seguía mirando algo que ella no podía ver, pero ella lo ignoró. Esa noche no pude dormir. Lloraba todo el tiempo gritando, «Ella está aquí, mamá. Ella está aquí». Pero cada vez que mi mamá me preguntaba quién era, no respondía. Solo repetía, «Ella está aquí». Después de unas horas, el cansancio me venció y me dormí. A la mañana siguiente no recordaba nada. Mi mamá me preguntó quién estaba viendo, pero no podía recordar quién era esa mujer, y hasta el día de hoy no puedo distinguir su rostro. Unos años más tarde, cuando estaba en la preadolescencia, comenzaron a suceder pequeñas cosas, como que las luces se encendían aunque yo las había apagado, libros que caían de los estantes y no, en este caso, no era por la gravedad. El tipo de estantes que tenía requería alcanzar y sacar el libro para que cayera. A veces tenía la sensación de que alguien se estaba metiendo en la cama conmigo. Solo pequeñas cosas. Recientemente, hace unas semanas, experimenté algo en mi estudio de arte que simplemente no tengo ninguna explicación. Tengo 2 gatos y un día los llevé conmigo a mi estudio de arte para trabajar. De esa manera podrían correr por ahí. Trabajo en un estudio de arte en mi propia casa. Ese día, como de costumbre, estaban afuera en la azotea del lugar de mi vecino atrapando el sol. Estaba preparando mi café de la tarde y me dirigía a la habitación donde estaba trabajando cuando vi una sombra pequeña. Esta sombra tenía la altura de un niño de 3 años y estaba en la puerta de la habitación a la derecha. Por supuesto, inmediatamente pensé que era uno de mis gatos, pero cuando miré afuera aún no estaban cerca de donde necesitarían estar para proyectar esa sombra. Revisé la habitación de donde podría estar viniendo la sombra, pero las persianas estaban bajadas, así que no podía ser el sol proyectando una sombra desde dentro de esa habitación. Lo olvidé por un tiempo y seguí trabajando. Unos días después, estaba dibujando en mi escritorio y de rabillo del ojo vi otra sombra. Esta vez, era la altura de un hombre adulto parado en la puerta de mi habitación. Lo ignoré, pero unas horas después, vi la sombra nuevamente. Esta vez, fui lo suficientemente rápida como para ver cómo la sombra se movía de un lado de la puerta al otro lado del pasillo. Mi corazón latía con fuerza después de eso. No vi más sombras después de eso, pero aún podía sentir una presencia de vez en cuando, y mis gatos también lo sentían. Cuando estaban durmiendo en el sofá junto a mi escritorio, sentía algo y los gatos miraban hacia la puerta también. No creo que estas sombras sean fantasmas que quieran hacer daño, y creo que sé quiénes son. El niño pequeño creo que es mi hermano o hermana, que mi mamá abortó hace 3 años, y el hombre de la sombra creo que es mi abuelo. Por supuesto, no puedo estar segura, pero siento que están vinculados a mí de alguna manera, como si me estuvieran protegiendo. Hace unos días descubrí que mi mamá también siente algo en su propia casa, una presencia de algún tipo. Mi mamá es dueña de un bar en Winston-Salem, Carolina del Norte, que ha sido conocido por estar embrujado durante muchos años. El personal y los clientes han tenido avistamientos de fantasmas, sillas en el bar que se deslizan solas, detectores de humo que se activan sin que haya nadie allí, y el olor a humo de cigarro que persiste en el aire. Y por supuesto no se permite fumar dentro del bar. Debo decir que soy escéptico de lo paranormal. Me gusta encontrar explicaciones racionales para las cosas, pero ya no estoy seguro de qué pensar después de esta experiencia de la otra noche. Mi mamá estaba terminando de cerrar el bar, y como estoy entrenando para hacerme cargo del negocio algún día, la seguía algunos días de la semana. La noche en que ocurrió esto, mi mamá me estaba mostrando cómo cerrar todo para la noche. Siempre me ha dicho que odia estar allí sola después de cerrar. Mientras nos asegurábamos de que todas las mesas estuvieran limpias y listas, escuchamos que la puerta trasera se cerraba con tanta fuerza que sentí la vibración. Nos asustamos mucho. Todos los clientes habían sido expulsados y los empleados se habían ido a casa. Mi mamá se volvió hacia mí con una mirada de conocimiento, pero lo dejó pasar. Mi atención regresó a las tareas en mano. Guardamos el dinero en el depósito del día, y durante el recuento seguía escuchando un sonido incesante de golpeteo que venía de la cocina. Me acerqué a los ruidos, pero solo las luces necesarias estaban encendidas.
así que mi camino apenas estaba iluminado. Entré en la cocina y estaba vacía. Cerré todo con llave y le dije a mi mamá que podía irse a casa, que yo iba a hacer una última ronda por el bar. Cerré la oficina y lo siguiente sería asegurarme de que todas las luces y fogones innecesarios estuvieran apagados. Justo cuando entraba en la parte delantera del restaurante, escuché lo que sonaba como un vaso de whisky deslizándose por la barra. Me recordó a los viejos tiempos cuando terminabas tu bebida y la deslizabas al final de la barra. Salté y caminé rápidamente detrás de la barra. Revisé el lavaplatos debajo para asegurarme de que estuviera vacío, como lo había dejado el bartender esa noche. «Dame otro». Escuché que una voz preguntaba claramente, como si alguien estuviera realmente allí conmigo. Me puse derecho desde mi posición frente al lavaplatos y miré a mi alrededor. Empecé a oler humo de cigarro. Estaba tan desconcertado que simplemente salí por la puerta delantera y la cerré con llave detrás de mí. Fue una de las experiencias más extrañas que he tenido. Cuando tenía entre 18 y 23 años, trabajaba en una tienda de comestibles local como empacador. Con el tiempo, ascendí hasta trabajar en la farmacia. Tengo muchas historias, así que si te gusta esta, estaré encantado de contarte más de todos los trabajos diferentes que he tenido. Esto fue cuando recién estaba comenzando a ascender de empacador para entrenar como cajero. En el proceso, asumí el trabajo de custodio los domingos y lunes mientras la mujer habitual tenía sus días libres. A todos parecía gustarles, incluso me llamaban Sunshine porque me dijeron que siempre tenía una actitud brillante que alegraba a todos cuando estaba cerca. Los trabajadores de cada departamento sabían quién era yo y siempre estaban felices de verme. Era un trabajo malo con poco salario, pero ver a otras personas felices lo hacía valer la pena para mí. Ahora en nuestra tienda de comestibles teníamos una Starbucks. No tenía mucho dinero en ese momento, pero a veces compraba agua y charlaba con las chicas que trabajaban allí, mientras preparaban las bebidas de otras personas. Teníamos una alta tasa de rotación, así que siempre veía nuevas caras, pero trataba a todos por igual con una sonrisa. Avanzamos rápidamente a una noche en la que acababa de sacar toda la basura de la gasolinera de enfrente y la basura de la tienda de comestibles. De repente, alguien me agarró. Miré y era esta chica que nunca había visto antes, pero llevaba puesto un delantal de Starbucks, así que supuse que era una nueva empleada. «Necesito que me escondas, por favor». No tengo idea de cómo sabía mi nombre, pero sonaba muy urgente, así que abrí las puertas dobles que llevaban a la parte trasera de la tienda, donde iba a tirar la basura. Era donde guardábamos el excedente, donde llegaban las nuevas paletas, y había una puerta para el vertedero de basura del enorme contenedor de afuera. «¿Hay alguna forma de que puedas mantener esa basura?», me preguntó. En este punto, estaba confundido y le pedí que me explicara. «Hay un hombre mayor afuera y me ha estado siguiendo. Estaba sacando nuestra basura cuando lo vi acercarse por detrás. Al principio no pensé mucho en él, pero después de tirar la basura en el vertedero, fui al baño y todavía estaba parado allí». La mirada en sus ojos se grabó en mi mente ese día. Estaba al borde de las lágrimas. Le hice saber que podía caminar conmigo hacia las otras puertas dobles y me aseguraría de que la costa estuviera despejada. Se aferró a mi brazo derecho como si fuera lo último que tenía en la vida. Caminamos hasta el otro lado de la tienda donde estaban las otras puertas. Le pedí que me soltara y asintió. Salí y ahí estaba él. Siempre lo había notado alrededor de la tienda antes. Llevaba un impermeable verde y un sombrero rojo desteñido que estaba tan viejo que prácticamente era rosa en este punto. Me miró y pude decir que sabía lo que estaba haciendo. Retrocedí a la seguridad del cuarto trasero y le dije lo que vi. Él sabía lo que estábamos haciendo, así que le hice saber eso y ella volvió a agarrar mi brazo. Le dije que solo necesitábamos continuar de regreso a donde habíamos comenzado, y después de hacerlo, agarré uno de los postes de metal que usamos en caso de que una bolsa de basura esté demasiado llena y no se deslice por el vertedero. Damien era nuestro cogerente en ese momento y todavía es alguien a quien admiro hoy en día. Recogió su celular. «Hola, esto es importante. ¿Por qué no llamaste a la parte delantera de la tienda?». Le expliqué nuestra situación. Se quedó callado por un momento y luego dijo: «De acuerdo, Fred, necesito que ustedes se queden donde están. Veré qué puedo hacer». Él era exmilitar, así que sabía que estaría bien si las cosas se ponían feas. Eventualmente,
Después de lo que se sintió como una eternidad, entró por las puertas y explicó lo que había pasado. Aparentemente, el viejo se hartó de que nos quedáramos allí, así que volvió a donde estaban las chicas de Starbucks y comenzó a tomarles fotos. Damien sabía de quién estaba hablando en primer lugar. Simplemente no podíamos creer que alguien pudiera ser tan horrible. De hecho, la mayoría de las chicas que trabajaban allí tenían entre 16 y 18 años. Damien sacó al tipo de la tienda asegurándose de que eliminara esas fotos. Nos dijeron que podíamos irnos a casa temprano para calmarnos y descansar. Mientras caminábamos hacia el frente de la tienda, finalmente me volví y miré el distintivo de la chica para poder presentarme adecuadamente. Así que, Grace, ¿no? ¿Cómo supiste mi nombre? Ella explicó que era su primer nombre, pero que ya había escuchado mucho sobre mí. Lloró en mi hombro y me agradeció por ayudar. Estoy tan contenta de que hayas aparecido cuando lo hiciste, no sabía qué hacer, dijo. Solo tengo 16 años. No conozco a nadie aquí excepto al gerente de Starbucks. Iba a llamar al 911, pero dejé mi teléfono en el kiosco. Así que cuando llegaste fue un gran alivio. Nunca pensé que me vería involucrado en algo así, pero me alegra ser lo suficientemente conocido como para estar allí para alguien que lo necesite. Grace y yo seguimos siendo amigas durante el resto de su tiempo trabajando en la tienda, pero eventualmente consiguió un nuevo trabajo. Desde entonces, siempre me aseguré de estar atento a ese hombre, asegurándome de que nunca se acercara a otra chica nuevamente. Era una noche de finales de otoño, de esas noches en las que el aire era frío y las estrellas eran nítidas y brillantes. Había estado conduciendo mi gran camión por la carretera durante horas, mis únicos compañeros el sonido del motor y la oscuridad afuera. Mientras conducía, mi mente divagaba pensando en mi familia en casa y en las próximas vacaciones. Pero entonces algo llamó mi atención, una figura de pie en el costado de la carretera. A medida que me acercaba, pude ver que era un hombre. Tenía el pulgar extendido y una mochila colgada del hombro. Dudé por un momento. Había escuchado suficientes historias sobre autoestopistas y lo peligrosos que podían ser, pero pensé que podía cuidarme. Después de todo, no soy un tipo pequeño y además, el tipo no parecía demasiado amenazante. Me detuve y bajé la ventanilla. ¿Necesitas un aventón?, pregunté. El hombre no dijo nada. Empezó a trepar a la cabina y se sentó a mi lado. Noté de inmediato que tenía una extraña y intensa mirada en los ojos, como si me estuviera evaluando, tratando de entenderme. Pero no le presté mucha atención. Tal vez solo era tímido. Condujimos en silencio durante un tiempo. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el ocasional susurro del viento afuera. El hombre no dijo nada. No preguntó a dónde íbamos. No hizo pequeña conversación. Empezaba a sentirme un poco incómodo, pero pensé que tal vez estaba cansado o que quizás no hablaba muy bien inglés. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cada vez que le echaba un vistazo, él me estaba mirando. No una mirada rápida, sino una larga y penetrante mirada. Y había algo en sus ojos que me ponía la piel de gallina. Eran fríos y muertos, como si no tuviera ninguna emoción en absoluto. Traté de concentrarme en la carretera, pero no podía sacarme la sensación de esos ojos de encima. Era como si estuviera tratando de leer mi mente o algo así, tratando de descubrir mis debilidades. Empecé a ponerme nervioso, preguntándome quién podría ser ese tipo, preguntándome qué quería realmente. A medida que pasaban los kilómetros, el silencio se volvía más espeso. Seguía echándole vistazos y él seguía mirándome fijamente. Era como si estuviéramos atrapados en una especie de extraño concurso de miradas. Y entonces, de repente, habló. ¿Alguna vez recogiste autoestopistas antes?, preguntó, su voz baja y fría. Me quedé sorprendido. Era lo primero que decía en tanto tiempo. La pregunta parecía venir de la nada, pero intenté mantener la calma. No muy a menudo, respondí. ¿Por qué lo preguntas? El hombre encogió los hombros y volvió a mirar por la ventana, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien con él. Finalmente llegamos a un área de descanso. Entré, esperando que el hombre saliera y siguiera su camino, pero no se movió. Se quedó sentado mirando fijamente hacia adelante con esos fríos y muertos ojos. Empecé a sentirme atrapado. No sabía de qué era capaz este tipo y no quería provocarlo, pero sabía que tenía que hacer algo.
Oye, necesito hacer pis, dije, tratando de sonar casual. ¿Quieres bajar y estirar las piernas? El hombre encogió los hombros y salió de la cabina. Cuando estacioné, lo vi caminar un rato, tratando de leerlo, pero realmente no hizo nada sospechoso. Solo paseaba de un lado a otro fumando un cigarrillo. Pero luego, cuando estaba volviendo al camión, vi algo que me heló la sangre. Un destello de metal en su mochila. No pude distinguir qué era el objeto metálico, pero parecía afilado y peligroso. Empecé a sudar frío mientras trataba de mantener la calma. El hombre parecía percibir mi inquietud y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Pareces nervioso», dijo, su voz baja y amenazante. «¿Hay algo que quieras decirme?» Traté de mantener la compostura. «No, solo cansado de conducir toda la noche», dije, forzando una sonrisa. «¿Quieres música?» Extendí la mano para encender la radio, esperando que el ruido ahogara el latido de mi corazón, pero cuando lo hice, la mano del hombre se lanzó y agarró mi muñeca, apretándola fuertemente. «No me gusta la música», dijo, sus ojos estrechándose. «Me gusta el silencio». Su agarre era como un tornillo y podía sentir la sangre escapando de mi mano. Traté de soltarme, pero él apretaba fuerte. Sabía que estaba en problemas, pero de repente me soltó. Se recostó en su asiento con el rostro relajado, como si nada hubiera pasado. «Eres un buen conductor, pero tienes que aprender a relajarte», dijo casi casualmente. No sabía qué decir. El hombre claramente estaba fuera de sí, pero en este punto no sabía nada sobre él. Solo quería sacarlo de mi camión y alejarme lo más posible de él. Pero entonces ocurrió algo aún más aterrador. Mientras seguíamos conduciendo, el hombre comenzó a zumbar, pero sonaba como un sonido más bajo y gutural, como algo sacado de una película de terror. Luego comenzó a cantar. Era una canción que nunca había escuchado antes, pero era al mismo tiempo inquietante y hermosa. No podía apartar los ojos de él mientras cantaba, su voz subiendo y bajando en un extraño y otro mundo cadencia. Y luego, tan repentinamente como comenzó, la canción se detuvo. El hombre se volvió hacia mí, sus ojos brillaban. «Te voy a matar, y luego te voy a cantar tu canción», dijo. No recuerdo mucho después de eso. Supongo que perdí el conocimiento. Lo que recuerdo después fue despertarme en una cama de hospital. Los médicos me dijeron que me habían encontrado al costado de la carretera, mi camión abandonado pero ileso. No había señales del hombre ni del cuchillo. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó esa noche, pero sé una cosa con seguridad. Nunca volveré a recoger a otro autoestopista. Esto sucedió mientras yo estaba sirviendo como misionero. Es una de las experiencias más aterradoras de mi vida, y también la razón por la que siempre estaré agradecido por lo que la gente se refiere como su instinto. Estaba en el campo rural del norte de Georgia en ese momento. 5 de mis amigos y yo recibimos una llamada de nuestro líder de iglesia para ir a la casa de una amiga cercana para ayudarla con su jardín. Siendo jóvenes misioneros voluntarios, aprovechamos la oportunidad. Viajamos a la esquina del noreste de Georgia, a un lugar que ni siquiera era un pueblo, sino más bien un vecindario con enormes casas y bosques espaciosos por todos lados. De hecho, no puedo encontrar el lugar en Google Maps, ya que literalmente no había características distintivas o puntos de referencia para guiarnos. Después de 1 hora de conducción, llegamos a la casa. Nos recibió una mujer a la que llamaremos Linda. Linda nos dijo que subiéramos la colina para ayudar en la propiedad de su hermana. Cuando nos dijo esto, subimos por un camino pavimentado que parecía un laberinto de escape de un menú para niños en un restaurante. Pronto llegamos a la cima de un camino pavimentado en la colina. Cuando llegamos a la cima, vimos 3 remolques abandonados. Toda la propiedad estaba llena de basura y desechos. Imagina el programa de televisión Acumuladores, pero en lugar de una casa desordenada era todo un acre de propiedad en ruinas. La hermana de la mujer, a la que llamaremos Sherry, no estaba allí en ese momento, así que Linda apareció en la propiedad con su esposo Brett. Nos dijo que estábamos haciendo esto sin que su hermana lo supiera, ya que su hermana era una acumuladora y una adicta grave a las drogas. Nos dijo que arrojáramos todo lo que viéramos en un gran contenedor de basura de metal. Con esto nos sentimos un poco incómodos, pero seguimos adelante. Desearía haber escuchado nuestro instinto. Linda dijo que teníamos que limpiar todo antes de que su hermana regresara,
ya que Linda había comprado la propiedad de vuelta a su hermana y debía tomar posesión en un par de semanas. Linda y su esposo se fueron y comenzamos. No hablaré demasiado sobre el proceso de limpieza. No hubo nada notable que mencionar, al menos hasta que comencé a trabajar en la propiedad que estaba justo en la colina. Cada uno de los remolques estaba a una distancia de unos 15 metros, más o menos el uno del otro, así que todos estábamos a la vista y al alcance del oído del otro. Sin embargo, siempre fui el tipo de persona que exploraba lugares abandonados cuando tenía la oportunidad razonable. Decidí ser aventurero y ir hacia la parte trasera del primer remolque, quedando fuera de la vista de mis amigos. Ahora llego a la parte trasera y hay tanta basura acumulada hacia la pendiente de la colina, pero también hay una puerta abierta, la puerta trasera. Comencé a caminar hacia ella. A medida que me acercaba, noté que estaba llena de basura y apilada hasta el techo, pero había suficiente espacio para un pasillo para moverse dentro del remolque. Cuando estuve a 1,5 metros de distancia, me detuve. Algo en mi instinto me gritaba que saliera de allí inmediatamente. Así lo hice, y cuando volví a estar a la vista de los demás, Sherry estaba en la propiedad. Debo haber estado allí solo unos 5 minutos, pero nunca escuché llegar un auto. Aparentemente Sherry estaba dentro del contenedor de metal arrojando las cosas que habíamos puesto de vuelta afuera, en el patio. Todos nos sentimos incómodos mientras Linda llegaba, comenzando a discutir con su hermana. Así que decidimos irnos. Ahora te preguntarás por qué comparto esta historia si se trata solo de un poco de drama familiar. Desearía poder decir que eso fue todo, pero algo más sucedió en esa propiedad mientras estábamos allí. Un hombre mayor de nuestra congregación había estado al tanto del proyecto. Decidió encontrarse con nosotros ese mismo día para cenar, así que nos encontramos en un Huddle House, un restaurante de comida rápida. El hombre, Carl, nos dijo que después de que nos fuimos, las dos hermanas tuvieron una grave pelea. Nos dijo que cuando se presentó 3 días después para ayudar con el proyecto, había policías en la propiedad del remolque. Explicó que los policías fueron llamados por Linda, que había visto a alguien en uno de los remolques. Aparentemente, los policías encontraron ocupantes armados en uno de esos remolques, el remolque justo en la colina, el mismo al que estuve a punto de entrar. Le pregunté cuánto tiempo habían estado allí los ocupantes, y aparentemente llevaban semanas. Cuando dijo esto, mi corazón se detuvo y mi mente se congeló por un momento. Entonces me di cuenta de que ninguno de mis amigos en ese momento sabía que había ido detrás de esa casa y que estaba posiblemente a solo unos metros de entrar en contacto con varios ocupantes. Este lugar estaba en medio de la nada y había ocupantes que probablemente nos estaban observando desde las ventanas. En ese momento, había empezado a aprender artes marciales y todavía no tenía mucha experiencia. No hubiera tenido oportunidad contra un ocupante, y mucho menos contra varios a la vez en un área aislada del bosque. Hasta el día de hoy, estoy agradecido de haber escuchado mi instinto cuando más importaba, y recomiendo a todos los que escuchen esto que hagan lo mismo. Esto me sucedió cuando era niño, probablemente a los 11 años. Nunca he contado esta historia a nadie porque no se supone que hablemos de ellos en mi cultura. Si hablas de ellos, te atraen y se centran más en ti. Para aclarar, soy un hombre nativo americano, apache y navajo de Arizona, y mi lado navajo es de Albuquerque, New México. Sé un poco sobre lo que son y sé acerca de ellos. Los tomamos muy en serio si uno es avistado, e incluso la policía navajo saldrá a investigar el área. De todos modos, pasemos a mi historia sobre cuando vi uno. Mi familia y yo vivimos en Arizona y ocasionalmente visitamos a nuestra familia navajo en Albuquerque, New México. Salimos temprano para llegar allí antes del mediodía o menos. Es un viaje muy largo y aburrido. Pero llegamos antes del mediodía y tenemos tiempo para jugar y hablar con nuestra familia extendida. Y nosotros, los niños, empezamos a jugar hasta que empieza a oscurecer. La casa es demasiado pequeña para que todos quepamos y durmamos dentro. Algunos de los niños tienen que dormir en el remolque y la caravana, pero 2 de mis primos y yo tuvimos la increíble suerte de dormir en la vieja tienda de campaña ligeramente rasgada. Ahora es de noche, alrededor de las 8 p.m., y todos nos preparamos para dormir. Ya estamos bien dormidos en este punto, y por alguna razón desconocida me despierto. Por supuesto, todavía estoy cansado y me estoy frotando los ojos mientras bostezo.
lo que significa que no estaba muy consciente de mi entorno. Una vez que termino de frotarme los ojos, miro directamente a la entrada de la tienda y veo una figura, iluminada por la luz trasera del porche, parada frente a la tienda. Al principio tuve miedo, pero pensé que eran mis otros primos, simplemente jugando con nosotros. Mientras pensaba esto, pensé por qué se molestarían tanto en quedarse hasta tarde, para tener la remota posibilidad de que nos despertáramos y los viéramos. Mientras esta persona seguía parada afuera de nuestra tienda, mirándonos, me volteo hacia uno de mis primos mayores que tenía 2 años más que yo, para despertarlo y decirle que alguien estaba parado afuera de nuestra tienda. Intenta ignorarme, pero insisto y se vuelve hacia mí y me pregunta qué quería. Le digo que mire la entrada de la tienda y él lo hace. Nunca había visto a alguien pasar del borde del sueño al pánico puro y la alerta en sus ojos tan rápido antes. Me mira con esta cara de pánico y me dice que me calle. Me susurra que es un skinwalker y que necesitamos volver a callarnos. Nos quedamos allí durante mucho tiempo y, según mi memoria, fue al menos 1 hora o más. Estábamos a punto de volver a dormir porque no había hecho nada. Luego comenzó a caminar alrededor de la tienda, a un ritmo increíblemente lento que nos mantenía despiertos. ¿Recuerdas cuando dije que esta era una tienda vieja? Sí, tenía algunos agujeros. Uno de los agujeros era del tamaño de un cuarto y decidí ser valiente. Mientras seguía caminando alrededor de la tienda por 4ª vez, me arrastré lentamente hacia el agujero e intenté echar un vistazo. Mientras hacía esto, mi primo me dijo que volviera a la cama o nos lastimaría. Por supuesto, como niño, ignoré esta advertencia. Estaba en el agujero del tamaño de un cuarto y mirando afuera para ver lo que fuera. Da la vuelta al agujero y lo que vi me heló la sangre. Cuando miré por ese agujero, vi lo que creo que era un skinwalker. Bueno, su mitad inferior y no su rostro, gracias a Dios. Lo que vi fueron piernas cubiertas de tierra, carbón y algún tipo de piel de animal improvisada. Me apresuré y me escondí debajo de mi saco de dormir mientras mi primo hacía lo mismo. Esta cosa decidió dejar de moverse y comenzar a mirarnos nuevamente, como si supiera que lo había visto, y me lo estaba haciendo saber. Ahora continúa parado allí de nuevo y nos mira. Me escondí bajo las cobijas hasta que gasté cada gramo de energía por estar asustado, y finalmente me dormí. Me desperté temprano, tal vez alrededor de las 5, y decidí mirar afuera de la tienda para ver si había algo allí. Veo huellas descalzas, que me estremecen todo el cuerpo. Vi las huellas moverse alrededor de la tienda. Esto me impactó mucho porque ahora me estaba dando cuenta de que no fue un sueño. Mientras investigaba más las huellas, noté que se desviaban. Se desviaron hacia las colinas rocosas cercanas donde estábamos alojados. Sigo las huellas hasta las colinas, a unos 100 metros de distancia de la casa. Mientras sigo las huellas, algo extraño y aterrador sucede. Pasó de 2 huellas que caminaban durante un tiempo, a huellas de pies y manos en la tierra que comenzaban a formarse. Encontré eso algo extraño, porque ninguna persona haría eso aquí. Mientras seguía las huellas más en las colinas, las manos y los pies empezaron a hacerse más pequeños y más pequeños. Esto fue cuando empecé a asustarme nuevamente. Sutilmente cambiaron a huellas de patas de coyote. Eso fue cuando me detuve y volví a casa. Primero caminando rápido y luego corriendo a toda velocidad. Cuando regresé, me senté en el porche trasero por un rato y pensé en contarle a mi familia, pero no pensé que me creerían. Al final, no le conté a nadie, ni siquiera a mi primo al que desperté en medio de la noche, porque parecía extravagante y sonaba como lo que un niño contaría para llamar la atención. Bueno, esa es mi historia. Les insto a que no vayan a la reserva Navajo a buscarlos. Se morderán más de lo que pueden masticar. Nosotros, mi pueblo, tomamos a estos seres muy en serio y hacemos nuestro mejor esfuerzo para no hablar de ellos. Aunque rompí este código, solo pensé en advertirles sobre ellos. Sí, tú y quien esté escuchando son las primeras personas en escuchar esta historia. Tengo algunas historias más que contar si quieren escuchar, pero esta es, con mucho, la historia más aterradora que tuve que contar. Yo era un niño cuando esto sucedió. Mi tío y yo estábamos terminando de cortar y recoger leña para mi abuela porque se estaba oscureciendo. Conducíamos de regreso por un camino de tierra a unos 30 kilómetros por hora, más o menos 5 kilómetros por hora, cuando tuve esta sensación horrible de estar siendo observado.
Antes de que pudiera girar para mirar por mi ventana, lado del pasajero, mi tío gritó rápidamente, «¡No!». Me quedé completamente paralizado. Mi corazón sentía como si estuviera latiendo fuera de mi pecho, y luego se detuvo por completo cuando escuché un golpecito en mi ventana. Mi tío aceleró y estaba rezando en voz alta en mi idioma nativo. No sabía qué estaba pasando y pensé que había terminado hasta que nuestra camioneta de repente se hundió desde la caja. Entonces mi tío empezó a decir, «Mírame, y no apartes la mirada una y otra vez». Luego lo escuché de nuevo, golpecito, golpecito, pero desde la ventana detrás de mí. Me costaba más respirar y quería llorar. Pasaron 1 o 2 minutos y la camioneta se hundió de nuevo. Mi tío miró a su alrededor y suspiró. Estaba tranquilo además del ruido de la camioneta y la carretera. Me miró y dijo, «Le pediremos a tu padre que haga una oración por la mañana. Así el mal olvidará nuestros rostros». Equivalente en navajo al inglés. Recuerdo acurrucarme en el asiento y simplemente mirar la radio viendo la hora, escuchando a mi tío cantar una vieja oración hasta que llegamos a la casa de mi abuela. Al día siguiente, mi tío le pidió a mi padre que viniera a la casa de mi abuela para hacer la oración que había mencionado. Mi padre, al escuchar lo sucedido, accedió de inmediato y realizó una ceremonia especial para protegernos del mal que nos había acechado esa noche en el camino de regreso a casa. Después de la ceremonia, todos nos sentimos un poco más tranquilos, pero la sensación de miedo y paranoia seguía presente en el fondo de nuestras mentes. Nos aseguramos de no mencionar lo ocurrido a nadie más, siguiendo el consejo de mi tío de no permitir que el mal recordara nuestros rostros. Sin embargo, a pesar de nuestras precauciones, el terror no había terminado. Durante las siguientes semanas, mi familia comenzó a experimentar una serie de eventos extraños y perturbadores. Escuchábamos golpes en las ventanas por la noche, sombras inquietantes se movían por el perímetro de la casa, y a menudo sentíamos la sensación de estar siendo observados, incluso cuando estábamos dentro de la seguridad de nuestro hogar. Mi tío consultó a un anciano de la tribu, quien le advirtió que habíamos sido marcados por el mal y que debíamos tomar medidas adicionales para protegernos. Siguiendo sus consejos, realizamos más ceremonias y rituales para fortalecer nuestras defensas espirituales contra las fuerzas oscuras que nos rodeaban. A pesar de nuestros esfuerzos, la presencia del mal seguía siendo palpable. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes, y muchos de nosotros comenzamos a experimentar pesadillas vívidas y sensaciones de terror inexplicables. Finalmente, un día, mi tío desapareció misteriosamente. Salimos a buscarlo, pero nunca encontramos ni rastro de él. Se convirtió en una leyenda en nuestra familia, recordándonos constantemente el precio que pagamos por enfrentarnos al mal que acechaba en las sombras. Desde ese día, mi familia y yo vivimos con el temor constante de que el mal regrese para reclamar a otros de nuestros seres queridos. Nos aferramos a nuestras tradiciones y creencias, rezando cada día para mantenernos a salvo de las fuerzas oscuras que aún acechan en las profundidades de la noche. Permíteme comenzar diciendo que generalmente no soy muy supersticioso, pero tengo mi buena cantidad de experiencias que me han acercado un poco a creer en lo sobrenatural. Recientemente aprendí sobre los Skinwalkers, y esta experiencia volvió a mí cuando supe qué eran. Soy un Boy Scout, actualmente tengo 14 años. Esta experiencia ocurrió hace unos 2 años, justo después de unirme a los Boy Scouts. Mi tropa estaba de campamento en algún lugar del campo, con bosques a un lado y campos en todos los demás. El primer día y la primera noche transcurrieron con normalidad, jugando, cocinando y tratando de lidiar con la falta de señal. El segundo día fue diferente. Muchos de los Boy Scouts habían salido a caminar para cumplir con un requisito, por lo que estarían ausentes al menos durante 2 horas. No tenía mucho que hacer, así que caminé hacia el arroyo junto al bosque y me senté. Entre mis lanzamientos de piedras sin rumbo y mis reflexiones sobre la vida, comencé a mirar hacia el bosque. No esperaba ver nada más que ardillas o pájaros, pero vi a uno de los scouts que había salido a caminar. No habían pasado más de 5 minutos desde que se fueron, así que supuse que estaba yendo al baño antes de la caminata. Grité, «¡Hey!», y le saludé con la mano. Pude notar que me escuchó, porque giró la cabeza hacia mí, pero cuando lo hizo fue un movimiento muy brusco. Ahora, no vi mucho mal en esto, solo pensé que se asustó, sin embargo fue algo extraño que girara la cabeza directamente hacia mí.
No dijo nada, y se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. Eso tampoco levantó ninguna sospecha, porque solo supuse que no quería ser visto aliviándose. Más tarde esa noche, la mayoría de los scouts y líderes se habían metido en sus carpas para dormir. Sin embargo, mi amigo y yo aún estábamos sentados en una mesa que habíamos preparado y estábamos hablando. Fue entonces cuando vi algo caminando erguido a unos 100 metros de distancia, en una colina. Parecía el chico que había visto antes en el bosque. De repente dejé de hablar y lo miré, siguiéndolo con atención con los ojos tratando de ver a dónde iría. Mi amigo se volvió y miró, pero luego dijo que no vio nada. El chico real estaba en su carpa. Lo había visto entrar antes. Lo ignoré como si solo estuviera viendo cosas, y finalmente nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente empacamos todo y esperamos a nuestros padres. Tuve la urgencia de orinar, así que me acerqué de nuevo al bosque. Después de terminar, eché un último vistazo al bosque. Vi al chico nuevamente. Estaba mirándome fijamente, sus ojos estaban vidriosos y empañados. No dijo nada, y se dio la vuelta y caminó hacia el bosque moviéndose como un robot. Inmediatamente corrí de regreso al grupo, pero no le conté a nadie. Esta es la primera vez que cuento esta historia a alguien. No sé qué era esa cosa que se parecía a mi amigo, pero lo que sea que fuera, sé que no era humano. Mi familia posee una granja en el corazón de una reserva indígena. Una noche de invierno, estando yo solo en casa cuidando la granja mientras mis padres estaban de compras navideñas, escuché a todas nuestras vacas enloqueciendo. Sabía que debían ser los perros salvajes que son abundantes en la zona. Así que me puse unas botas, agarré una escopeta, la cargué y salí al campo. Era el escenario perfecto para una película de terror. Estaba nublado pero había luna llena, y ésta se asomaba entre las nubes, iluminando perfectamente toda la nieve. Corrí hacia el medio del campo y justo a tiempo, vi a 2 perros gigantes. Estaban parados enfrentándose y peleando. Pensé, perfecto, 2 por 1. Así que metí un cartucho en la recámara de mi escopeta y entonces sucedió. Los 2 perros escucharon el ruido del cartucho, se detuvieron, me miraron y salieron corriendo, sobre sus patas traseras. Inmediatamente me quedé paralizado, y todos los relatos de fantasmas sobre skinwalkers y todas las demás leyendas indígenas con las que crecí, pasaron por mi mente. Ten en cuenta que soy un chico blanco, y hasta ese momento todas esas historias eran solo cuentos de miedo que los niños indígenas nos contaban para asustarnos. Esa noche, se volvieron reales para mí. Vivo en Colorado y amo absolutamente la naturaleza. Conozco muchos lugares aleatorios y apartados que están bastante apartados. Uno de mis lugares favoritos para ir resulta ser el sendero menos frecuentado en el que he estado. Mis amigos y yo hemos visto serpientes de cascabel, leones de montaña y alces en esta zona, ninguno de los cuales quieres encontrarte y asustar, pero nunca hemos temido por nuestra seguridad aquí. Eso cambió un día de verano. Mi amigo Anthony y yo decidimos que este lugar en particular sería un gran lugar para construir una cabaña de algún tipo para pasar el rato, fumar marihuana y charlar. El sendero comienza al otro lado de un río que está a la altura de las rodillas en los lugares adecuados, y llegamos al otro lado sin problemas. Mientras secábamos nuestros pies y nos poníamos las botas, un guardabosques bajaba por la colina. La expresión en su rostro era una mezcla peculiar de confusión y algo que no podíamos entender completamente. Se detuvo a hablar con nosotros y preguntó, ¿qué están haciendo ustedes, chicos? Nos sorprendió el simple hecho de que estuviera aquí. En las 10 o 15 veces que hemos caminado por este lugar, solo hemos visto a otras 2 personas. Solo vamos de excursión. ¿Estamos invadiendo la propiedad? Pregunté curiosamente por su tono acusador y el hecho de que era un sendero sin marcar a un lado de la carretera. No, simplemente raramente veo gente aquí. Ustedes, chicos, estén a salvo por aquí. Parecía que quería decir algo más, pero tuvimos la sensación de que quería irse rápido, ya que mientras decía esto, comenzó a vadear el río, sin preocuparse por quitarse las botas o los calcetines. Rápidamente olvidamos esto mientras subíamos la inclinación del 45 grados por la que comenzaba el sendero. Continuamos subiendo por un cañón en caja y lentamente avanzamos por el sendero. Cuando estábamos a mitad de camino del sendero, decidimos desviarnos de él para encontrar un lugar donde construir nuestra cabaña. A 1 kilómetro del sendero,
Nos topamos con una gran saliente de granito con un pequeño barranco en medio. Este era un buen lugar como cualquier otro y comenzamos a despejar el suelo. Durante aproximadamente una hora cavamos los cimientos y comenzamos a recolectar madera para la estructura. Teníamos los cimientos de una mini cabaña y decidimos hacerla parcialmente subterránea. Cavamos alrededor de 1,5 pies y golpeamos una lámina de roca. Mi pala golpeó primero la roca y en aproximadamente un segundo, una vibración intensa que comenzó en mis manos se extendió por todo mi cuerpo. Miré a Anthony y vi cómo su pala golpeaba la roca. Era fácil decir que estábamos experimentando la misma sensación. Me costó todo mi poder de voluntad soltar la pala, y en el instante en que aflojé el agarre, se detuvo. Nos quedamos asombrados por lo que acababa de suceder. Mientras miraba a Anthony completamente atónito, vi una figura grande y desgarbada en la cima de la saliente. Su brazo mal proporcionado se extendía con lo que imagino que era su dedo, señalando en la dirección de la que veníamos. Grité que nos fuéramos de aquí e instantáneamente comenzamos a correr. Esta es la única vez en mi vida que he temido por mi vida. Nunca. Llegamos al río en 15, 20 minutos. Normalmente tomaba una hora. Una vez que llegamos a la orilla, recuperamos el aliento y recogimos nuestros pensamientos. ¿Viste esa mierda, amigo? Básicamente grité. Creo que lo estoy viendo ahora mismo. Él dijo con dificultad. Me di la vuelta y lo vi parado en la cresta, aparentemente mirándonos. Era extraño lo oscuro que estaba el área a su alrededor. El sol brillaba con apenas nubes en el cielo y, sin embargo, parecía que la oscuridad lo abrazaba. Miré de nuevo a Anthony y tenía la misma expresión que el guardabosques. Eso fue hace 2 años, y todavía no he vuelto. Desde entonces me niego a hacer senderismo solo en cualquier lugar. Supongo que eso demuestra que no sabes qué demonios hay ahí fuera, y que debes respetar la naturaleza porque podrías simplemente enfadar a algo.